no te muestran aquí, diariamente te lo mostramos. Ayer hablábamos en este programa de los índices reales de la economía y los índices que el propio INDEC está dando, y veíamos cómo se sigue desplomando lamentablemente la economía en la República Argentina. Ningún vestigio de brote verde, como ha indicado el ministro de Hacienda, ni lamentablemente de reactivación. Y pese al esfuerzo del gobierno por construir un relato cotidiano que indique lo contrario, todos los índices siguen a la baja. Hoy vamos a presentar nuevamente porque se ha conocido el índice en supermercados y shopping durante el mes de septiembre. Sigue cayendo. Ayer hablábamos de los industriales que llamativamente estaban muy callados. Bueno, hoy habló el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Kaufmann, advirtiendo que el problema real de la economía en la Argentina está en la caída del consumo. Esto es lo que dijo el presidente de la Unión Industrial Argentina. El principal problema que tiene el país es actualmente la caída del consumo interno y le pidió al gobierno mayor competitividad. Ayer con Alejandro Berkovich decíamos, es un hombre que no habla, pese a que la caída industrial es tremenda en la Argentina. Sigue cayendo y están sosteniendo que para que este año 2016, la caída de la industria puede estar entre el 4 y el 5%. Bueno, hoy dijo esto porque realmente es un dato de la realidad. Recién indicábamos el tema de la caída en supermercados y shopping. Hoy veíamos imágenes de la ciudad de Rosario, donde toda la semana se presentan lo que hacen distintos consumidores, jueves de supermercados. Supermercados vacíos en la ciudad de Rosario, que es una de las ciudades que mayor problema tiene con la desocupación en este momento. Y nuestro hashtag de esta noche es Confianza Cero, porque enseguidita Berko te va a estar contando lo que dice el tío Brown, el tío del secretario de Comercio Interior, que es un empresario ligado al supermercado La Anónima, con declaraciones, el tío Brown, explosivas sobre la poca confianza que hay en invertir en nuestro país. Bueno, veíamos recién lo de Kaufmann. Anoche también y en las últimas horas se ha producido, lo estábamos comentando, una fuerte disputa entre el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y los integrantes del Frente Renovador, porque después de la advertencia lanzada por Roberto Labaña en torno a que el actual modelo económico se parece mucho al de la dictadura y al de los 90, salieron a pegarle con todo desde el gobierno a Labaña. Aldo Piñanelli, que también integra el equipo económico del Frente Renovador, hoy decía lo siguiente. Una persona a quien conozco me reemplazó a mí en el Banco Central, justamente cuando Labaña era ministro de Economía. Estamos diciendo que algunas medidas en materia de política económica tienen similitud con Martínez de Oz y también con Cavallo en los 90. Bien, endeudarse, atrasar el tipo de cambio, tener un fuerte déficit fiscal y abrir la economía de forma indiscriminada. Y eso está provocando el colapso de la economía y todos sabemos cómo termina. Hasta están los mismos apellidos dando vuelta por ahí, ¿no? Tanto de los 90 como en la época de Martínez de Oz. ¿Vamos inevitablemente a una crisis económica de dimensiones sociales importantes? Sí. Si no corrige, sí. Yo la respeto de Bonafini porque Labaña y yo fuimos perseguidos de la dictadura militar, les aviso para que sepan. Me preocupa la situación de Alfonso, porque cada vez que habla parece un pato criollo, cada paso una macana, para no decir otra cosa. ¿Vamos inevitablemente a una crisis económica de dimensiones sociales importantes? Sí. Si no corrige, sí.
Bueno, son muchos los economistas que están advirtiendo al gobierno sobre el estado real de la economía en nuestro país, pero el gobierno sigue metido en su soberbia y en su relato cotidiano que desconoce la realidad. El titular del Frente Renovador, también el diputado nacional Sergio Massa, salió a responderle fuerte a Alfonso Pratgay. Y llamamos a 50 argentinos. Todos van a reconocer en Roberto Labaña el ser el tipo que sacó el país adelante. El haberse cargado al hombro la peor de las crisis y haber construido un camino de certezas para la Argentina. Entiendo que la comparación entre los números de superávit fiscal, de superávit comercial, de tipo de cambio competitivo, de resultados de la Argentina, en crecimiento del PBI, de Labaña contra Pratgay, para Alfonso son malos. Si uno compara Labaña con el primer año de Pratgay, Pratgay no puede ni ilustrarle los zapatos en términos de resultados económicos. Y entiendo también el enojo de Alfonso porque Labaña lo echó en el momento en que él quería renegociar con los bancos pagando comisiones cuando Labaña no quería pagar comisiones. Si uno compara Labaña con el primer año de Pratgay no puede ni ilustrarle los zapatos. Bueno, así se refería Sergio Massa, ¿no? A la fuerte crítica que el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, hizo sobre las declaraciones de Roberto Labaña. Pero vamos a ver a lo que dijo Berco, el tío Brown, ¿no? Es así, Gato, buenas noches. Ahí lo tienen. A este hombre probablemente no lo conozcan, si bien a su familia se la conoce muy bien, ¿no? La familia no solamente integrada por Miguel Brown, el secretario de Comercio, su sobrino, y también por Marcos Peña Brown, el jefe de gabinete, y su otro sobrino, pero bueno, libros como películas como La Patagonia Rebelde, Los Dueños de la Tierra, hablan de esta familia, de los Brown, que son los dueños de La Anónima, una cadena de supermercados que en la Patagonia es muy pero muy conocida, y también son en parte dueños del Banco Galicia. Bueno, lo que se le escapó como una confesión al tío Federico Brown en un encuentro de ASU, la Asociación de Supermercadistas Unidos, fue una definición que no sé si tenemos para poner en pantalla. En estas condiciones, en Argentina no se puede invertir. Así nomás. ¿Y a qué condiciones se refería? Hablaba de la alta carga impositiva que tiene el sector supermercadista, de los problemas de infraestructura, de logística, la escasa competitividad, algo de lo cual los empresarios hablan mucho durante estos días y que justamente es lo que explica que, por ejemplo, una encuesta de la consultora BDO salió que del 88% de los empresarios que creían que era un buen momento para invertir en enero, hoy solo un 67% cree lo mismo. Un descenso muy pronunciado durante este año, si bien, por supuesto, los empresarios siguen teniendo expectativas de que el año que viene va a ir mejor. Esto es lo que dijo en ASU Federico Brown ayer. Generó un revuelo tremendo en el supermercadismo mismo, que no quería salir a confrontar de esta manera, pero es un hombre sin pelos en la lengua, que justamente en un reportaje en esta revista que está en los kioscos, que es la revista Crisis, un reportaje que le hicieron Hernán Banoli y Alejandro Galeano, es un reportaje a fondo de 4 páginas, muy en profundidad, donde dice estas cosas. Dice, va más allá de lo que dijo de que no es momento de invertir. Dijo, si en Argentina no importás los juguetes vas muerto, por ejemplo, cuando le preguntaron por qué había tantos productos importados en La Anónima. Hay muchos alimentos importados en La Anónima. También dijo esto, dijo, Argentina tiene una improductividad que nos va a llevar y ya nos está llevando a la ruina. Dijo que lo que hay que hacer es que el mismo trabajo lo hagan menos trabajadores, que esa es la productividad y hacia eso hay que avanzar, que el problema, el obstáculo son los gremios para eso, ¿no? Claro, o sea que vayan a la ruina los trabajadores y que a él le vaya fenómeno, más o menos es esa la lectura. Bueno, lo textual es esto, es muy enfático, ¿no? Muy vehemente. Y al final la carga va la carga contra los supermercados chinos, que él dice son el gran problema del mercado minorista argentino. Y dice, los chinos no pagan impuestos y compran mercadería robada.
dice que por eso crecieron. Y que en otros países, como en Chile, por ejemplo, donde los grandes supermercados, las grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de las ventas del mercado minorista, dice que la situación es mejor y la competencia es mayor porque todos pagan impuestos, a diferencia de lo que ocurre acá. Claro, acá los supermercados chinos fueron un boom tan importante que las propias cadenas los imitan con sus pequeñas tiendas de proximidad. Así que, más que nada, parece un rencor de un competidor despechado. Sí, obviamente, totalmente. Ahora, me quedé pensando, y estaba pensando mientras vos lo comentabas, con la primera definición que dice el tío Brown, ¿no? La primera definición, la que dice la de los juguetes. Dice, después, en estas condiciones, bueno, ya lo explicó Berco, lo que está diciendo desde el corazón del poder. Si en Argentina no importan los juguetes, vas muerto. ¿A qué se refiere? Porque en la Argentina realmente se puede, hay fábricas de juguetes. Sí, los que van muertos es una industria que fabrica juguetes. Que justamente está en debate ahora, que por las importaciones que el gobierno dice que no son tantas, pero que todos los días vemos cómo queda diezmada muchas de las empresas argentinas, se están matando en la industria nacional. Y el tío Bravo dice, si en la Argentina no importás juguete, vas muerto. Gato, es muy claro, la quiere toda para él. Pero Mariano, a ver, esperá. Muy claro. A ver, mirá, ¿qué quiso decir con esto? Te leo el fragmento completo. Es raro en televisión leer una revista, pero lo que dice es lo siguiente. Dice, juguetería, buenísimo. Si en Argentina no importás un juguete, vas muerto. ¿Vos te crees que el consumidor argentino estaría contento sin juguetes importados? En juguetes somos ineficientes con respecto a China, pero igual conviene el intercambio porque la ganancia está en que cada país exporte donde es más eficiente en términos relativos. Claro, la teoría de las ventajas competitivas de David Ricardo, que luego fue, digamos, algo complejizada, que dice que Argentina tiene que hacer solamente alimentos, digamos, lo que produce el agro. Y la verdad que esto justamente lo discutieron durante el siglo XX un montón de teóricos que justamente rescatan el valor del empleo, ¿no? También. Claro. A ver, Daniel Arroyo está así haciendo caras sobre lo que está escuchando. Yo diría, en Argentina si no producís vas muerto. O sea, acá lo que haces es poner en marcha el proceso productivo. Está claro que alguien hace ropa más barata en China o India, pero si no cuidamos la industria textil, donde trabajan jóvenes y mujeres, y donde hay 20% de desocupación, vamos con problemas. Lo mismo la industria del juguete, lo mismo otras industrias. Lo que hay que pensar es qué producimos. En qué somos muy competitivos, seguramente en materia prima, en qué tenemos que cuidar, porque hace al equilibrio social, porque hace al trabajo de mujeres y jóvenes, y qué tenemos que desarrollar como nuevo trabajo, por ejemplo, obras de infraestructura de pequeña escala. Si no lo pensamos así, lo pensamos en términos de apertura indiscriminada, vamos a ir muy mal. Y finalmente la embestida contra los chinos, ¿no? Sí, bueno, eso xenofobia pura. Es un clásico, ¿no? Cuando dice que los chinos no pagan impuestos y compran mercadería robada. Le faltó la de que apagan la heladera. Sí. Ahora, también que no paguen impuestos. ¿De quién es la responsabilidad? Si los chinos no pagan impuestos. Claro, del ¿No es del Estado? Que es el que tiene que en todo caso regular o estar viendo qué hacen los supermercadistas chinos. Y si compran mercadería robada, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, también del Estado, por eso. La verdad que se mete en camisa de once varas. Ahora, hoy tenemos otra placa ahora para presentar justamente sobre los índices en el consumo de supermercados y shopping, que ha caído, ¿no? El consumo va en picada. En el supermercado cayó 9% y las ventas en shopping 15%. Claro, esto en términos reales, descontando la inflación. Lo que el INDEC informa es la facturación, que una creció el 21% y la otra el 29%, pero contra una inflación del 40% y de encima del 40% en algunos casos, el guarismo real es y las ventas en volumen justamente por eso cae, ¿no? Bueno, muy bien. Después vamos a seguir con esta polémica, pero la verdad me quedé pensando, porque también los supermercados son los que más han ganado en estos años, Berco. Sí, claro. Bueno, y Brown... Anónima, ellos han ganado mucho. Brown lo que dice es que en cada pueblo donde llega le piden que abra porque baja los precios. Incluso este informe que presentó ayer la Asociación de Supermercadistas Unidos lo que sostiene es que ellos no son formadores de precios. Y Brown lo que dice en este reportaje en Crisis es que que tienen altos márgenes porque tienen mucho desperdicio. Por ejemplo, en carnes y en verduras, a veces tienen que tirar un camión entero de lechuga. Pero la verdad que es una discusión interesante. Nadie la da así tan crudamente
como Federico Braun. Me parece que perdió de vista que, por ser familiar de los funcionarios de altísimo rango que es, sus palabras tienen un peso político mucho más importante. Bueno, muy bien. Enseguidita les vamos a estar presentando, porque usted sabe que en las últimas horas y en los últimos días se ha reabierto en la Argentina todo un debate por el tema de los inmigrantes, a raíz de declaraciones que el propio INADI ahora está analizando del senador Pichetto, pero el gobierno ha dicho que va a endurecer los controles y está en marcha un proyecto, un trabajo que ha hecho Mariano Hamilton, que enseguida lo vamos a presentar, sobre una cárcel para detener inmigrantes. Es un proyecto que la propia ministra de Seguridad lo presentó, ¿no, Mariano? Sí, lo presentó la ministra de Seguridad en un acuerdo con la ciudad de Buenos Aires, que va a funcionar en el pasaje Colmo 3860. Estaba previsto abrirlo el 1 de septiembre, pero han demorado su apertura. Vaya a saber hasta cuándo. Lo que sí está claro es que cuando lo abran va a haber un escándalo. Bueno, enseguida le vamos a anticipar este tema del que no se habla, como muchos otros temas de la realidad, pero cárcel para inmigrantes, cárcel especial para inmigrantes. ¿Hasta qué punto está llegando nuevamente en algunos sectores la xenofobia en la República Argentina? Bueno, con ese tema vamos a estar enseguida, le vamos a estar presentando. Ricardo Forte, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Tanto tiempo. Muy bien. Muchos le criticaban al gobierno kirchnerista, sobre todo desde el PRO, que construían un relato. ¿Ustedes creen que ahora el gobierno Macri construye otro relato diferente al de la realidad que estamos viendo? A ver, la política es una construcción de relatos, son proyectos que se le van presentando a la sociedad. Hay algunos que no solamente son verosímiles en abstracto, sino que se corroboran con la realidad, y hay otros que son puramente ficción. Me parece que claramente cuando uno compara el discurso del kirchnerismo a lo largo de los 12 años y el discurso del macrismo en estos 11 meses, el del macrismo es todo lo contrario a lo que decían que supuestamente iban a venir a hacer, y es la expresión de un daño social, económico, que se expande de una manera exponencial en la sociedad argentina. Pero, a ver, me detengo en algo que a mí me interesa muchísimo, muchísimo. Lo que hacemos con los extranjeros, con los inmigrantes, con los más débiles, define el carácter de una sociedad. Si una sociedad entra en el circuito de la xenofobia, del racismo, de la criminalización del otro por ser extranjero, boliviano, peruano, paraguayo, lo que fuere, directamente está quebrando la esencia de la construcción democrática de la sociedad, que es la hospitalidad. Todos nosotros somos probablemente descendientes de hombres y mujeres que vinieron porque no tenían cómo ganarse la vida en sus países de origen, porque eran perseguidos, y acá también hubo, a comienzos del primer centenario, una lógica persecutoria. La ley de residencia, una ley que la vieja oligarquía utilizó para expulsar a socialistas, anarquistas, todos los luchadores sociales que venían a cuestionar un país para pocos. Sorprende que en este mundo donde gana Trump, que es la quintesencia del racismo, en nuestro país vuelva a aparecer bajo la forma de lo siniestro. Construir una cárcel para extranjeros es directamente darle forma a la peor de las lógicas persecutorias. Ahora, daría la impresión, Ricardo, que esto está muy metido en cierto sector de la sociedad argentina. Por supuesto. Porque lo dijo Pichetto, que es un referente del Frente para la Victoria. Pero ahora, el gobierno después dice, vamos a endurecer los controles para controlar la inmigración, ¿no? A ver, le creemos a Braun, que es de una prosapia infame en la historia argentina, de masacres, de represión, de explotación, cuando habla de la colectividad china. La colectividad china ocupa hoy el lugar que probablemente hace 60 o 70 años ocupaban los judíos en el prejuicio de ciertos sectores de la sociedad. Sus supermercados son oscuros, apagan las heladeras, dejan que se pudra la comida, superexplotan, compran robado. Es la vieja lógica que se usa en muchos países. Cuando la economía de una sociedad se hunde, se busca el chivo expiatorio, y el chivo expiatorio en general es el que no se puede defender. Lo que dijo en su momento el senador Pichetto de los bolivianos, de los paraguayos, digo, para que hablemos de todos, ¿no? De los migrantes que han hecho... La resaca, dijo.
La resaca de los peruanos. Viene la resaca a la Argentina. Es la pregunta que siempre se le hace a un profesor de historia. Aparte del nombre de los faraones, ¿quién construyó las pirámides? ¿Quién construye cotidianamente la Argentina? Si no son los trabajadores bolivianos, peruanos, paraguayos. Entonces me parece que tenemos como ciudadanos, independientemente de nuestras ideologías políticas, ahí hay algo que debe ser muy claro en un mundo que se vuelve infame, lo que se está haciendo en Europa, el avance de la extrema derecha que con el triunfo de Trump tiene más oxígeno, los miles de muertos que se ahogan en el Mediterráneo, la destrucción de países enteros, refugiados por todos lados y Trump que se convierte en presidente de Estados Unidos. La verdad que es un momento donde son muchas de las cosas estas que tenemos que volver a pensar, porque también estamos frente a una crisis profunda de un sistema económico social que durante casi 40 años, con gran habilitación social, fue hegemónico en el mundo y que se llama neoliberalismo y que hoy ha retornado en la Argentina. Me parece que todas estas cosas hay que ponerlas en discusión. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Labaña, que el modelo económico se parece al de la dictadura del de los 90? A ver, qué suerte que Labaña lo haya dicho, porque la verdad que lo venimos diciendo desde hace un tiempo ya largo. Es simplemente para cualquiera que haya vivido y que tenga algunos años, o que haya estudiado la historia argentina desde el 24 de marzo del 76 hasta diciembre de 2001, sabe perfectamente que se extranjerizó la economía, que se abrieron las importaciones, que se generó un proceso de desindustrialización, que se buscó la caída sistemática del poder adquisitivo de los salarios, que literalmente se endeudó al país. Esta es una repetición casi calcada y más violenta y mucho más rápido. Saidal lo decía muy precisamente hace un par de domingos atrás en página 12, cerca de 50.000 millones de dólares de endeudamiento antes de que termine el año y probablemente un equivalente de 160.000 o 170.000 millones para el ciclo de los 2 primeros años. ¿Cómo se sale de esa trampa y de esa bomba de tiempo? A ver, Daniel Lipovetsky, hay muchos, Labaña, muchos otros economistas de distintos sectores que están diciendo, por este rumbo chocamos contra la pared. ¿El gobierno no está como muy soberbio en su postura de no reconocer datos de la realidad que están mostrando todo para abajo? A ver, 2 o 3 cosas. Primero, es incomparable este plan económico con el de la dictadura. No tiene nada que ver desde la génesis de un gobierno elegido por el pueblo y un gobierno como el de gobierno de facto como el de la última dictadura cívico-militar. Después, por supuesto, durante la dictadura no hubo una ley, no se aprobó una ley PYME como la que aprobamos nosotros de fomento a las pymes, no se aprobó una ley autopartista, no se aprobó un presupuesto con donde 6 de cada 10 pesos del presupuesto están dedicados a los sectores sociales. Todo lo contrario. Fue un momento donde Martínez de Oz decía que el mercado va a decir si producimos caramelos o acero, si mal no recuerdo. Por lo tanto, me parece que de ahí, si bien lo respeto absolutamente a Labaña y creo que es un gran economista y fue un gran ministro, no comparto para nada su comparación y creo que está fuera de lugar. Me parece que siempre, la verdad que utilizar la comparación de la dictadura con un gobierno democrático es muy peligroso. También en su momento cuando se quiso comparar al kirchnerismo en un momento con la dictadura, yo a pesar de ser un opositor al kirchnerismo, por supuesto, siempre dije que no había que comparar eso porque no se puede comparar un gobierno democrático con un gobierno como que fue un gobierno asesino y genocida como fue el de la última dictadura. Después, por supuesto, que creemos que el propio presidente ha reconocido que este año fue un año difícil para todos los argentinos, ha tomado medidas que tienen que ver también mucho con el plan económico que ya había hecho agua por todos lados que recibimos a partir del cambio de gobierno. Pero nosotros confiamos que a partir del año que viene la economía va a mejorar y eso esperemos que el país empiece a producir mejor y crezca la economía y eso signifique también una mejora en la situación social de la Argentina. ¿Por qué no confía Brown, Daniel? ¿Por qué te parece que no confía Brown en esto mismo? Mira, a ver, Brown es un supermercadista, no representa al gobierno. Es como si le hubieran hecho un reportaje al presidente de los grandes de Carrefour, de Jumbo, perdón que digo los nombres, sí. ¿No? Es un empresario y da una visión de empresario, no de la política, por más que tenga una relación política con un funciona familiar. Pero él como empresario dice no están dadas las condiciones para la verdad que cuando él dijo que no están dadas las condiciones hablaba de que hay problemas de infraestructura, problemas de impuestos. Bueno, eso es un problema de impuestos, son los problemas que a muchos empresarios critican en el país de hace mucho tiempo. Yo no comparto, la verdad que yo creo que la Argentina tiene, sí comparto quizá el diagnóstico, ¿no? Tenemos problemas de infraestructura hace mucho tiempo, quizá tenemos problemas si es necesario hacer una reforma impositiva en algún momento, pero eso no significa que no sea necesario invertir. La verdad que uno le debe pedir a los empresarios
empresarios de alguna manera que confíen en el país, porque la verdad que muchos se han enriquecido mucho tiempo durante este país. Decían que el sector supermercadista fue uno de los grandes beneficiados. El sector bancario y financiero fue más beneficiado en los últimos 12 años y bueno, este año es el que por más lo ganó, tanto, sigue siendo beneficiado. Bueno, sí, por supuesto. Este año el que más gana es el sector bancario. La banca siempre gana. El otro día estuvimos Siempre. acá, no sé si recordás, y hablamos del tema de la ley de tarjetas de crédito. Sí. Yo dije que íbamos a avanzar. Hoy dimos dictamen a un proyecto de reforma de la ley de tarjetas de crédito para bajar las comisiones. Ahora vamos a preguntar eso. Daniel, dice que está fuera de lugar las apreciaciones de Labaña sobre lo que dijo. Ustedes lo han salido a defender a Labaña. No, claramente. Yo creo que el gobierno gobierna como si no hubiera leído un libro de historia. Objetivamente está dispuesto a chocar con una piedra que ya hemos chocado otras veces. Abrir el mercado indiscriminadamente, creer que van a venir inversiones y eso va a derramar sobre el empleo, suponer que bajando el costo laboral, yendo a la flexibilidad laboral, esto se va a acomodar. Ya pasó otras veces y terminó con situaciones cada vez más críticas. Objetivamente, lo que está faltando Labaña es, ya se hizo esto, ya chocamos varias veces, cada vez que chocamos generamos más pobreza y más desocupación, estamos en problemas. Lo objetivo de estos 11 meses es que aumentó la pobreza, aumentó la desocupación y aumentó la deuda. Eso es objetivo y es un lío bárbaro en el que nos estamos metiendo. Justamente, ahora voy al Chino, que mañana están organizando una gran movilización con los sectores sociales porque quieren que se declare la emergencia social. Pero dice que no leyeron un libro de historia. Y justamente Foster, que se trajo el último libro, dice La repetición argentina, se llama, ¿no? Sí. Porque se vienen repitiendo. Bueno, la Argentina tiene una tendencia. Los mismos hechos del pasado se repiten ahora también de nuevo. A ver, el pasado nunca se repite tal cual. El pasado retorna, pero bajo nuevas condiciones. La Argentina de la dictadura está en nuestro pasado. Las condiciones actuales, yo estoy de acuerdo. Las comparaciones entre una dictadura y una democracia siempre son complejas. Me parece que de lo que se trataba era de comparar modelos económicos, claro, no destrucción de la vida, censura, destrucción del Estado de Derecho. Y cuando uno compara ciclos, el ciclo de endeudamiento, la desindustrialización, la extranjerización de la economía, el intento, a ver, ¿qué está diciendo Brown y qué es lo que dicen, a ver, Kaufman? Que Kaufman hable, cuando es uno de los grandes empresarios de una enorme multinacional de la Argentina, está en realidad diciendo lo que dicen todos los grandes empresarios. El problema de la Argentina es el costo laboral. Traducido, eso significa hay que serrucharle a los asalariados su pan de cada día. Y en la Argentina de estos meses se ha avanzado, la caída es exponencial. Esto que se está dando para fin de año es apenas una compensación mínima en relación al recorte real del salario. Este es un gobierno de clase, profundamente revanchista en muchos aspectos, que en realidad está redefiniendo de nuevo la estructura más profunda de la Argentina, más profunda. Es decir, si avanza el endeudamiento, lo que se comienza a cerrar duramente es el futuro. Y eso ya lo vivimos, por eso un poco esta idea de la repetición argentina, ¿no? Estos ciclos que vuelven y que vuelven a hacernos daño. A ver, en lo que coincido es que en definitiva la flexibilización laboral no es la manera de solucionar los problemas de los costos laborales. En eso coincidimos y por eso decía cuando decía que Daniel hablaba de un tema objetivo, lo único que le preguntaría es, creo que lo único no objetivo que dijo fue justamente el tema de que vamos camino a la flexibilización de los derechos laborales. No podés encontrar una sola norma que hayamos aprobado, que hayamos tomado, que signifique concreta la flexibilización de los derechos de los trabajadores. De ninguna manera. Una concreta. Por lo tanto, me parece que ahí, digamos, en eso hicieron un acuerdo con una empresa de comidas rápidas para 5.000. ¿Sabés, Daniel? Que la propia justicia fue para atrás. Si vos lees ese acuerdo, no tiene nada, no habla ni de relación laboral, es un tema de pasantía, no tiene nada que ver, no es una norma. La pasantía es la puerta de entrada. El régimen de pasantías, aparte aclaremos, estaba vigente desde el gobierno anterior. Fue un régimen que ya estaba vigente. Fue un intento de bajar salarios, claramente. Daniel, ¿sabés que? Y de hecho, pero volvió para atrás por la propia justicia. Lo hemos hablado hasta personalmente en algún momento. Daniel, vos sabés bien que no hay ninguna voluntad nuestra desde el punto de vista político de avanzar en una flexibilización de los derechos de los trabajadores, porque ya quedó claro, y en eso coincidimos, que no es el camino para generar... Ojalá sea así. Eso claramente ha sido una orientación equivocada. Ojalá sea así. Coincidimos. A ver, Chino, mañana ustedes hablando de flexibilización laboral. Anoche Verónica Magario, la intendente de La Matanza, daba un dato sobre la desocupación en el sector informal en La Matanza tremendo, de los informales, ¿no?
que son los que ustedes están pidiendo esta emergencia social, justamente, ¿no? Sí, hoy leí un economista del PRO que quería el dólar a 26 pesos. Sí. Del PRO. Sí. Y hay un importante sindicato que en días va a anunciar, o en semanas, un acuerdo con el gobierno donde flexibilizan los derechos laborales de los trabajadores de ese gremio. Petroleros, ¿no? Esperemos que ocurra. ¿Petroleros? Para confirmarlo. Flexibilizan. Sí, absolutamente. Se va a anunciar en estos días. ¿El petrolero no está trabajando en eso, Berco? Sí, ¿Los pero es cierto petroleros? que todavía no está firmado. Claro, Queremos que se anuncie, se está indicando pero digo, que es el el sector gobierno de los está petroleros. trabajando. Es una norma convencional, ¿no? Uno realmente siempre hace un reclamo de los trabajadores, digamos, que se respeten las normas convencionales, ¿no? Por supuesto. El gobierno está trabajando claramente en flexibilizar los derechos de los trabajadores. Respecto a la marcha de mañana, es una marcha que tiene por objetivo pedirle a la Cámara de Diputados, en senadores se aprobó ayer, se le dio media sanción a una ley que se llama de emergencia social, salario social complementario, que está dirigido a aquellas mujeres y hombres que se han creado, se han inventado un trabajo en lo que llamamos la economía popular, para que el Estado haga un aporte importante en esta dirección, que no es un tema, como algún periodista escribe hoy, que lo planteamos ahora, porque si ustedes recuerdan, en la campaña de Scioli ya hablaba de constituir un Ministerio de la Economía Popular, teniendo en cuenta los problemas que tenían los trabajadores de esa economía, los informales, etc. Es una marcha que va a ser muy importante. Va a estar la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, donde está la Dignidad, el MTE, el Evita y muchas otras fuerzas. Va a estar la CGT, va a estar la CTA, va a estar la Federación Agraria. Va a haber muchos sectores de la política ligados al peronismo, va a estar el PJ de la provincia de Buenos Aires, organizaciones empresariales, de jubilados. ¿Qué estamos planteando? Además de pedirle a los diputados que sancionen la transformen en ley antes de fin de año. Parece que la van a patear para adelante porque el gobierno la quiere vetar. Primero el gobierno... el gobierno la quiere vetar. Primero quiero decirle que del Senado todavía no la han pasado a diputados. Cuando usted tiene media sanción en una Cámara, tiene que girarla a la otra. Todavía y parece que no lo quieren hacer hasta la semana que viene, para que quede fuera del periodo ordinario. Segundo, es decirle al gobierno que pare con el ajuste y el empobrecimiento. Es un llamado de atención a lo que ustedes están comentando. Yo le sugiero, con todo respeto al presidente, a su equipo, que no toquen más timbre, que vayan a un barrio humilde y golpeen las manos, o golpeen la puerta y le pregunten, no a una cuadra preparada por el marketing para la foto, cómo están viviendo nuestros hermanos. En los barrios críticos, ya sabemos lo que le pasa a un asalariado. No llega a fin de mes, la tarjeta de crédito recargada, baja el consumo, ustedes lo han explicado. Pero en un barrio crítico, el tema es poner un plato de comida en la mesa día a día. Se cayeron las changas, la situación es dramática. Hace unos meses, hablando con funcionarios del gobierno, le planteábamos que lo que encontramos en el barrio, que los vecinos reclamaban comedores. Nos dijeron, no, ustedes están exagerando, no es así, ¿para qué comedores? Además, en el segundo semestre llegan las inversiones. Bueno, mirá, la situación que estamos encontrando, recórranlo ustedes, vayan con funcionarios del municipio, provincia, nación. Entonces nos dijeron, pues vamos a abrir merenderos. Sí. Una cantidad importante, que es ínfima en función de la crisis. Cuando digo importante son, creo que 1000 merenderos. Perdoná porque esto es importante de señalar, no es una anécdota, es una realidad lo que está pasando. Dijimos, lo vamos a abrir por 2 meses y lo vamos a cerrar, dice, porque va a haber la cantidad de inversiones que llegan en el segundo semestre. Le hicimos una apuesta. Si en 2 meses llegan las inversiones, los cerramos. Pero como no van a llegar, los vamos a transformar en comedores. Y hoy son comedores. Claro. ¿Y sabés lo que nos dicen las personas de esos barrios? No quieren comedores, quieren trabajo. Por eso planteamos una ley de emergencia social, porque ya lo planteamos en el gobierno de Cristina y Cristina estaba de acuerdo. Ya se había acabado la etapa de la política social. Había que transformar los derechos sociales en trabajo. Muy bien, ahora seguimos con el debate y sobre estos temas de la realidad, pero vamos al anticipo de un tema que está en la superficie del debate, que es el endurecimiento hacia una política migratoria que no sea tan flexible, según el gobierno, más dura, pero con esto que recién comentábamos, un plan piloto para establecer una cárcel especial para aquellos migrantes de la Argentina.
centro de alojamiento, en realidad es un centro de detención y se priva a las personas migrantes de su libertad por una infracción administrativa. Es una muy buena forma de distraernos de las causas de fondo y estructurales de delitos tan complejos como el narcotráfico y el terrorismo. El gobierno muestra esto como una solución al problema de la irregularidad migratoria. La irregularidad migratoria no se combate, se resuelve. Es llamativo que tomen una decisión así sin haber hablado con esas organizaciones, digamos. Me parece hasta torpe. Entonces, no involucrar a derechos humanos en todo esto, para mí es una torpeza. Una novedad para el sistema migratorio argentino. El gobierno está comunicando la promoción de un lugar para guardar, para retener, para detener a los migrantes y no sabemos a quiénes piensa retener. Amnistía desde ya observa con preocupación este anuncio que hubo en la página de la Dirección Nacional de Migraciones. Parece seriamente preocupante. Nosotros creemos que es una política regresiva en materia migratoria. Se está empezando a pensar problemáticas migratorias desde una mirada de seguridad. Creemos que eso es un error muy importante. La ley de migraciones solo habilita un supuesto muy específico de detención, que es la detención de aquel migrante que tiene que cumplir con una orden de expulsión. Este centro de retención o detención tan grande para aquellas pocas personas que tienen que cumplir con una orden de expulsión. Cuando asumieron recientemente las nuevas autoridades de la AFI, una de las notas que sale es la necesidad de rever la política migratoria por la vinculación posible con el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, diferentes autoridades de diferentes ámbitos del Estado comienzan a plantear públicamente estas ligazones. La ley de migraciones en el artículo 70 regula la retención, pero la retención es una medida excepcional. La ley prohíbe la detención y lo que comunica el gobierno es que va a haber un centro de detención. ¿Esto no nos parece muy contradictorio? Esta es una medida que básicamente va a ser declarada inconstitucional porque las organizaciones vamos a pedir la declaración de inconstitucionalidad apenas salga. No puede salir un patrullero, pedirle los documentos a una persona y si esa persona no tiene los documentos en regla, traerla para acá detenida. Eso no se puede hacer. No, y además la actual ley de migraciones garantiza el derecho humano a migrar, que el Estado se obliga a regularizar a las personas migrantes que están en el territorio de la Argentina. Asociar la migración al delito tiene un impacto muy fuerte en lo que pueden ser brotes de xenofobia, de racismo y discriminación. Lo tomamos como una discriminación respecto a esto en estos tiempos, ¿no? Como colectividad boliviana, no estamos de acuerdo porque nosotros somos sudamericanos, vivimos cerca, somos una parte que también colaboramos. No tendría que ser esto una cárcel para los inmigrantes, sino creo que tendrían que ser para legalizar mucho más rápido la cuestión de los documentos y demás. Sería bueno un lugar que puedan trabajar chicos o capacitarse, estudiar algo que pueda hacer para que pueda generar trabajo. Yo no me siento migrante, yo no me siento extranjero. Por Juana Zurduy es una teniente coronela que también ha luchado en la independencia de Argentina y a todas las colectividades, no solamente de la boliviana, nos afecta y nos molesta, lo tomamos como una discriminación. Lo que pasaba en el sur del continente era un ejemplo de buena práctica y esto es un claro retroceso. Es el inicio de un paradigma que puede llevarnos a lugares muy similares a los que estamos observando en Europa o en Estados Unidos. Bueno, ¿es lo que se viene esto, Lipovetsky? ¿Un endurecimiento, una cárcel especial, esto que ha anunciado el gobierno? ¿Van a meterle mano dura a los inmigrantes?
La verdad que no conozco en detalle lo de la cárcel. Lo que sí te puedo decir es que, volviendo al tema de la inmigración y a las declaraciones, el que instaló el tema de los inmigrantes fue el jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, más que... Sí, casi un aliado de ustedes en este momento. Es el jefe del bloque del Frente para la Victoria. Y que además fue, durante el gobierno anterior también lo fue. Si igual no importa quién lo diga. No, digamos que el que instaló el tema. La cuestión es el tema central. Yo digo que instaló el tema. Yo la verdad que no estoy de acuerdo con las declaraciones de Pichetto. Tampoco creo en la estigmatización de los inmigrantes. Creo sí que hay que tener una política migratoria. Me parece que en ese punto... ¿Pero la hay? No, yo creo que no hay una política. ¿Cómo no la hay? Hay una ley, la ley 25871, una cosa que tengas una ley y otra cosa que tengas una política migratoria. Yo creo que nosotros tenemos que tener una política migratoria, por supuesto... ¿Qué sería una política migratoria? Una política migratoria sería, por ejemplo, que nosotros tenemos hoy una gran cantidad de inmigrantes que llegan y la mayoría se concentran en los grandes centros urbanos. Me parece que hay que pensar, como cuando llegaron nuestros abuelos, por ejemplo, mis bisabuelos llegaron acá, los mandaron a Misiones o a Entre Ríos, que eran lugares donde necesitaban población. Yo creo que es importante, derecho a instalarse donde yo creo que es importante pensar en la federalización de la inmigración y en ese sentido, en los lugares donde hay menos población, digamos, fomentar que la inmigración vaya para esos lugares. ¿Es hospitalario o no es hospitalario? No. Digo, no es hospitalario, pero... A ver, no es así, digo. Que quede Además, claro. en esos lugares no hay trabajo. Nuestra Constitución nos habla que somos abiertos a la inmigración. Por lo tanto, nosotros no podemos limitar la inmigración, puede ser inconstitucional, como lo dijeron ahí, y yo coincido absolutamente. Cuando yo hablo de política migratoria, es que nosotros deberíamos fomentar, por eso dice el término fomentar, que de alguna manera la inmigración ayuda a poblar lugares que necesitan población y no lugares que hoy generan una concentración enorme de población y que a veces ni el Estado ni la economía pueden darle respuestas ni social ni económica desde el punto de vista de trabajo en los grandes concentraciones de los lugares urbanos. A ver, los migrantes van allí donde tienen posibilidades de trabajo, posibilidades de estudio para sus hijos, no van a lugares inhóspitos que han fracasado sistemáticamente. Esa imagen bucólica de la Argentina que recibió migrantes de todos lados y los distribuyó equitativamente por Misiones, por el sur, por Mendoza, es falsa. Es una vieja interpretación de la historia que ha sido falsa. Hubo sí migración en algunas zonas, pero quiero decir, fue falsa, fue una realidad. Quiero decir, perdón, déjame que estoy hablando. Sí, claro. Néstor Kirchner tomó una de las grandes decisiones de su gobierno, que fue la implementación del programa Patria Grande, que es un programa que significó que muchísimos indocumentados históricos en Argentina pudieran acceder a lo que significan los documentos, que abrió en el sentido de la hospitalidad que recién señalaba Mariano al país para recibir a quienes vienen a trabajar. A ver, la vieja cantinera, los delincuentes son los extranjeros, como si nosotros argentinos fuéramos todos virtuosos, sanos, que vamos por nuestras ciudades siempre haciendo el bien y vienen los malos de afuera, como cuando se dijo que no me acuerdo qué peste, el cólera, era boliviana. Se llegó a eso en los años 90. Me parece que ahí hay un límite. El límite es precisamente romper la lógica del prejuicio. A ver, vos lo preguntabas antes, hay un caldo de cultivo casi natural en las sociedades contemporáneas que lo alimentan muchísimo los grandes medios de comunicación, en general, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que es la estigmatización, el chivo expiatorio. Sí, miremos lo que pasa en Europa. En Europa, en la mayoría de los lugares, a ver, en la Patagonia con los chilenos, y así podríamos seguir. Y hay que tener mucho cuidado con esa lógica. Daniel. No, me parece que hay que separar dos temas. Está claro que tenemos un país abierto a la inmigración, que no es el problema de la Argentina la inmigración, que en realidad poner a un grupo como el problema de Argentina es que el árbol tape el bosque. El problema de Argentina es la estructura económica, la distribución de la riqueza, y está claro que hay una mala distribución territorial que va más allá de eso. Vive medio habitante por kilómetro cuadrado en la Patagonia, que tiene que ver con argentinos, con extranjeros, como estamos organizados. Hay que desarrollar sobre todo salud y educación en esas áreas, pero no es que uno pueda un inmigrante llevarlo a ese lugar, sino promover que el conjunto de los que vivan vayan a mejores lugares. Ahora, lo mejor que le puede pasar a un país, es que vengan los extranjeros. Quiere decir que nos está yendo para fenómeno. Empezar tenemos poca gente. Quiere para decir empezar que nos está yendo bien, muchachos. Pero yo agregaría es lo mejor. Pero agregaría más. Nadie viene a pasarla como el culo a un país. El estándar, la Argentina, por sus diversas crisis económicas, por dictaduras y demás, también generó mucho argentino indocumentado en el mundo. Y que fue bien recibido. Entonces, y dentro de la propia Argentina. Bien y a veces mal recibido. Y recordemos a los exiliados de la dictadura durante la dictadura. Pero los exiliados de la dictadura, los que se fueron, pero
a montones a finales de los 90, decenas y decenas de miles de jóvenes indocumentados. La crisis del 2001. Yo he tenido estudiantes, la crisis del 2001 expulsó también a pero he Argentina. tenido estudiantes argentinos en Estados Unidos que llevaban 25 o 30 años viviendo en Estados Unidos y seguían indocumentados. Y ya habían terminado su licenciatura y estaban haciendo su doctorado. Quiero decir, hay una inmundicia en el mundo contemporáneo. Claro. La riqueza se concentra en cada vez menos manos, es exuberante, y a los débiles, entre los débiles, los violentan todos los días. Lo que acaba de decir vos, Ricardo, es lo que acaba de decir en estos días el presidente de Bolivia. El problema no es la inmigración, el problema es que la riqueza se concentra en un 1% a nivel mundial y genera situaciones de desigualdad. Brutal. Yo comparto lo que vos decías, Gustavo, de que la sociedad argentina también tiene componentes xenófobos. Pero acá hay una decisión que tomó el gobierno. Va a construir una cárcel. No hablemos de lo que opina la sociedad. Yo comparto y me alegra la buena intención de fomentar, pero acá va a haber una cárcel. Ya hay una decisión tomada. Si va a haber una cárcel para los inmigrantes indocumentados o como los quieran, que tengan antecedentes, etcétera, es el principio de una política que empieza con los inmigrantes, pero sigue con los pobres. Porque ese es el objetivo de un gobierno que está construyendo en Argentina para muy poquitos. Esto es campo, más servicio, más alguna industria, y después ver cómo pueden contener los sectores populares que lo están hambriando. Lo explicamos en los primeros 20 minutos, lo explicaron ustedes con gráficos contundentes. Entonces, este es un gobierno que todavía pareciera que lo peor no lo hemos visto. Y es preocupante. Recién Foster decía que tenía el programa Patria Grande del gobierno anterior. ¿Sabes cuántas razzias se hicieron? Se reemplazó el programa Patria Grande, que no existe más, fue dado de baja, y ahora esto se reemplazó por 8.500 razzias en los últimos 10 meses. O sea, se ha ido por asalto a la Villa 31, a los lugares más carenciados, porque tampoco es que van a Puerto Madero a buscar inmigrantes. O sea, van a los lugares, a Nordelta, no van tampoco ahí. Van a los lugares realmente que están más desprotegidos y les piden documento, y si no tienen documento, los empiezan a hostigar. Y esto desemboca en este proyecto, desemboca en el proyecto. No pasa solamente con los inmigrantes, pasan las barriadas más humildes, el accionar de la bonaerense, de la fuerza de seguridad. Bueno, pero esto está hablando específicamente de este caso. No, te quiero decir para informar que pasa todas las noches. Xenofobia, racismo, hay una actitud de la fuerza de seguridad con un gobierno que lo potencia, que por más que estamos en democracia, y es cierto lo que él decía respecto a la comparación de la democracia, pareciera que se están endureciendo y se están preparando para una represión, y yo no quiero esa Argentina. Muy claro, un pibe con buzo y con gorrita hoy es carne de cañón, del que vende droga y de la propia policía. Recordemos lo que pasó en el barrio Zabaleta. Pero eso es volver atrás. Solamente quería agregar algo con respecto, volviendo a lo que había dicho Pichetto, que no coincidió en nada, salvo cuando dice que no tenemos un Estado bobo. Yo creo que hay un tema que sí hay que pensar, que es el tema de la reciprocidad. Y este es un tema donde nosotros creo que tenemos que aplicar las mismas condiciones que le aplican a los argentinos cuando van a otro país. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los estudiantes que vienen a estudiar a las universidades públicas y son solventados por el Estado, y cuando van los argentinos a estudiar esos mismos países tienen que pagar, o lo que pasa con la salud pública, donde si un argentino tiene un accidente en Chile, por ejemplo, para un ejemplo, no lo atienden si no tiene una cobertura de salud, y si viene a la Argentina no es así, Daniel. Yo creo que en esos casos hay que aplicar la reciprocidad. La reciprocidad, entonces, si fusilan del otro lado de la frontera, nosotros vamos a aplicar la reciprocidad. Conozco muy bien la universidad, soy profesor universitario hace más de 3 décadas. La incidencia de estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas es bajísima, ojalá fuera más alta, incluso el enriquecimiento, el intercambio, la fluidez de conocimientos, que un país como el nuestro esté en condiciones, por su historia, de recibir hermanos de otros países para que estudien acá, para que formen sus familias, para que se curen en la Argentina, debería ser un orgullo para nosotros. Celebrar. Mientras la universidad no puede darle beca a los hijos de los trabajadores para que estudien. Pero no es cierto, eso es falso. No es falso. ¿A vos te parece que porque vienen estudiantes extranjeros cae la posibilidad de las becas? No es falso. Pero por favor, no cercenen el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No tiendan a la baja el presupuesto de la educación. Le subimos un montón el presupuesto. Por favor, no hagamos política. Estamos hablando, vamos a hablar, digamos, claramente. Vamos a hablar claramente. La mayoría de los países de la región, a los estudiantes argentinos les cobran no les tratan de la misma manera que nosotros. No van los estudiantes argentinos. ¿Cómo que no? Y no van porque no pueden estudiar. Porque por suerte la universidad pública en la A ver, hay un orgullo que tenemos como país, que es un orgullo bien especial, porque no hay muchos países del planeta que tengan esto, que es la gratuidad
de nuestro sistema educativo y la gratuidad de nuestro sistema universitario. No, eso que está muy bien, como decía así, que está muy bien, siempre está en peligro, porque siempre se quiere hablar sobre, se quiere avanzar sobre la privatización. No está en peligro para nada. No está en peligro para nada. Por supuesto. Es fruto de la lucha de la autonomía universitaria de 1919. Hacemos una pausa y seguimos con este debate.